Vamos a hablar un poquito sobre Juana I de Castilla y los 3 años que estuvo ahí dando vueltas con el cadáver de su marido ahí por toda Castilla, ¿vale? Y todo se debió a una promesa de última hora que descolocó a la propia Juana. Bueno, vamos con una promesa, vamos a lo que vamos. Mira, os recuerdo que Juana I de Castilla, la mal llamada la loca, bueno, pues es la tercera hija de los reyes católicos y a la que le correspondía heredar los reinos de sus padres tras la muerte de su madre. Bueno, le correspondía heredar los reinos cuando se murieran los dos, y en este caso se murió primero Isabel la Católica, y le correspondía heredar Castilla, ¿vale? Bueno, poco a poco que sepáis que fue arrinconada y encerrada por una supuesta locura que la crearon entre el cardenal Cisneros y su padre Fernando el Católico. A ver, aviso, sí que es verdad que ella hizo ciertas cosas y sobre todo con este viaje que os voy a contar, que le puso en bandeja pues esa cierta locura a todos aquellos que querían encerrar a Juana, repito, la mala apodada loca, y este caso del periplo con el cadáver de su marido fue lo que terminó por sentenciarla. Mira, ella estaba profundamente enamorada, o bueno, profundamente obsesionada por su marido Felipe el Hermoso, y antes de fallecer ¿vale? Incluso antes de ser oficialmente nombrado rey de Castilla, pues hizo su testamento, y él estaba un poco obsesionado con la muerte se ve, y en su testamento de pronto sorprendió a todo el mundo y puso que quería ser enterrado en Granada. Pero lo que no sabía nadie, y él tampoco sabía, es que a los pocos meses de hacer esto, bueno, pues iban a venir los dioses a buscarlo y se lo llevaron en septiembre del año 1506. ¿Qué hicieron con su cuerpo? Lo depositaron en una fosa en la Cartuja de Miraflores, en Burgos. ¿Cuál fue el problema? Que en diciembre de ese año, Juana I decide que había que cumplir la última voluntad de su esposo, según en su testamento, oye, y había que llevarlo a Granada. Lo mandó embalsamar, ¿vale? Porque estaba enterrado, lo embalsamaron para que aguantara mejor el viaje, y ahí es donde a sus enemigos se lo puso en bandeja. Es decir, en lugar de trasladar el cuerpo de una forma rápida hacia Granada, bueno, ella prefirió enseñarlo en procesión por las tierras castellanas, ¿vale? Procesión que ella misma encabezaba, pero es que encima de todo hay un valor añadido, que ella tenía un bombo, que estaba preñada del propio Felipe el Hermoso, estaba preñada, oye, de 8 meses, y no se le ocurre otra cosa que salir ahí con su marido en procesión, su marido difunto, ¿vale? Ahí en un ataúd. Ahí estaba acompañada por nobles, autoridades, peregrinos, monjes, bueno, aquello era un caos. Oye, y parece ser que, curiosamente, Juana realmente no deseaba llegar a Granada, o por lo menos no eligió el camino más corto para hacerlo. Lo hizo por el camino más largo, y que ya os enteraréis de por qué intentó tardar mucho en enterrar a su marido, ¿vale? Bueno, pues mira, en este tránsito, en este viaje se mezclan exageraciones de los cronistas que exageran en este momento, sobre todo auspiciados por Cisneros y por el propio padre de Isabel la Católica, para convertirla en una loca. Es decir, ellos quisieron exagerar cosas que ocurrieron en este viaje para que ella pareciera loca y quitarle el poder del reino, que era lo que era su objetivo. Por ejemplo, ella solía viajar de noche, y muchas veces decían que viajaba de noche porque ella, una viuda, no podían verla de día, vamos, decían que ahí de noche, imaginaba el séquito, ahí un montonazo de gente acompañando un ataúd con velas y todo. Bueno, vale, realmente, pues ¿sabéis por qué viajaba de noche? Porque si viajaba de día, estamos hablando de que esto fue en verano, si viajaba de día hacía muchísimo calor y el cuerpo se descomponía aún más rápido, ¿vale? La cosa es que solo 3 días después de salir de Burgos, ahí toda la cuadrilla, toda la procesión, bueno, por cierto, una Burgos que estaba afectada por la peste, tuvieron que salir por patas, bueno, pues llegaron a Torquemada, donde pararon. ¿Por qué? ¿Por qué pararon solo 3 días después, a 70 kilómetros aproximadamente de Burgos? ¿Por qué? Porque la sexta hija, que era Catalina, que luego fue reina de Portugal, quería salir al mundo. Por lo tanto, tuvieron que parar para dar a luz. Es decir, solo llevaban 3 días de viaje y ya tuvieron que parar en Torquemada. Y entonces que está aproximadamente unos 70 kilómetros de Burgos y ya está en Palencia. Oye, allí pararon porque lleva a parir una hija póstuma de Felipe el Hermoso. Allí, que por cierto, Felipe el Hermoso estaba presente en el parto, ahí metido en su ataúd, que llevaba ya unos meses muerto. Bueno, el parto no fue nada sencillo, todo el mundo se pensaba incluso que se iba a morir, la recuperación se demoró unos meses, pero aviso, en marzo del año 1507 su salud estaba ya bastante mejorada como para reemprender la marcha hacia Granada. ¿Con quién? Pues con los restos de su amado Felipe. Oye, pero es que también tuvo que salir, como le había pasado de Burgos, tuvo que salir a uñas de caballo porque de nuevo a Torquemada llegó la peste. ¿Qué pasó? Que se instaló en Hornillos, que está a unos 6 kilómetros de distancia, y se instaló en un caserío. ¿Acompañada de quién? De su difunto marido. Y aviso, ya se había desatado una guerra en torno a Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque tanto el cardenal Cisneros por una parte como Fernando el Católico por otra parte querían quitarle el poder a Juana como fuera. ¿Por qué tenían prisa en quitarle el poder? Y os hago aquí, os doy una pista que hay poca gente que lo sabe. Porque no querían que Juana llegara a Andalucía. Pues allí en Andalucía la reina tenía muchos apoyos, ¿vale? Había muchos nobles y mucha gente en Andalucía que apoyaba a Juana I de Castilla. Entonces
no querían que llegara allí porque si no se podía afianzar su reinado. Bueno, pues que sepáis que al final Fernando el Católico hace una quedada con su hija y lo van a hacer en Tórtoles, a muy pocos kilómetros de Hornillos, ¿vale? Y allí se dirige de nuevo la procesión hacia Tórtoles para hablar con su padre Fernando el Católico. De nuevo, sale por la noche, ¿vale? Sale todo el séquito, difunto incluido. Y allí se encontró a su padre, pero su padre estaba acompañado por todo un séquito de autoridades de Castilla, es decir, la alta jerarquía de la iglesia, los más altos nobles. Entonces Juana se dio cuenta de que se encontraba demasiado sola como para proseguir con su viaje, para proseguir con sus intentos de gobernar ella Castilla en solitario, y al final accedió a darle la regencia de Castilla a su padre. Un padre que, de todas formas, no contento con tener la regencia de su hija, quiere que ella vuelva a Burgos para encerrarla allí en Burgos, ¿vale? Pero ella, antes de volver a Burgos, con su difunto Felipe, se traslada a Santa María del Campo y de ahí a Villa de Arco, que ya está muy cerca de Burgos. Si os dais cuenta, están dando vueltas, han salido de Burgos y están otra vez casi volviendo a Burgos. Están dando vueltas en círculos, ¿vale? Están volviendo a la casilla de salida. Bueno, que sepáis que allí permaneció presionada por su padre para que dejara este lugar y se fuera a Burgos. Sabía que lo que querían era encerrarla, no valía con darle la regencia a su padre, sino que quería encerrarla. Entonces, ¿qué hizo Fernando el Católico? Movió ficha. ¿Y qué cogió? Que secuestró, entre comillas, a su nieto Fernando, de solo 5 años, a uno de los hijos de Juana, que iba acompañando a todo el séquito, y al final provocó que Juana accediera a viajar no a Burgos, sino a Tordesillas, en Valladolid. Eso sí, un 14 de febrero, día de los enamorados, salió de la villa que estaba cerca de Burgos y salió camino a Tordesillas, a una fortaleza donde ya permaneció encerrada de por vida durante 46 años. Eso sí, llegó a Tordesillas acompañada de su marido, de Felipe, que estaba tirado por un carro de 4 caballos, y a él lo metieron en el convento de Santa Clara, también en Tordesillas, eso sí, lejos por el momento de su deseada Granada. Que sepáis que allí, después de casi 3 años de viaje, de periplo por Castilla, por fin, pues Felipe el Hermoso pues tuvo un tiempo ya descansando, hasta que al final Carlos I, el hijo de Felipe y de Juana, pues en el año 1525 lo llevó definitivamente a Granada, donde en la cripta de la Capilla Real de Granada fue enterrado, y que sepáis que luego allí también fue enterrada Juana I de Castilla junto a su amada esposa. Habían pasado 19 años y Felipe por fin había sido enterrado ya en la cripta. Ahora viene lo mejor. ¿Por qué dije en todo momento que Juana quería alargar el viaje? Pues ella no quería enterrar a su marido. Si no lo entierra, no puede volver a casarse porque es viuda, ¿vale? Y ella no quería bajo ningún concepto volver a casarse. De hecho, por ejemplo, que sepáis que Enrique VII de Inglaterra quería casarse con Juana, pero ella no quería casarse. Así que, pues ella lo que tenía era lo que tenía era el cuerpo del marido allí, y no quería, estando el cuerpo presente, no se podía casar en segunda nupcia. A ver, ¿quién ganó aquí? ¿Quién ganó todo esto? Pues Fernando el Católico primero, y después su hijo Carlos I, que al final, debido a todas estas cosas, consiguieron hacer ver a la gente que Juana I de Castilla estaba loca, y la encerraron en Tordesillas por ese motivo, por una supuesta locura, que realmente Juana no estaba loca, sino que le hicieron parecer una loca. Bueno, pues este es el periplo de Felipe el Hermoso y Juana I de Castilla.